Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Descubriendo Autores aquí por intermedio del canal de La Pluma. Gracias por escucharnos una vez más. Sin querer queriendo, hemos llegado ya a la entrevista número 5 y vamos avanzando. Y da la casualidad también que esta sería la última entrevista de este año. Con esta entrevista cerramos el 2020, así que es una entrevista bastante especial y que seguro pues también estará llena de muchos proyectos a futuro que van a venir ya para el próximo año y de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de este año con los diferentes eh, podcast, entrevistas o presentaciones que hemos tenido y a todos los que han formado parte de la familia de La Pluma, conectándose o siguiéndonos en nuestras redes sociales y siempre estando pendiente de nuestro contenido. Un abrazo enorme para todos y sin más, vamos a comenzar. Quisiera presentarles hoy a un escritor muy especial que nos está acompañando. Él es Omar Landeo. Él es escritor, ingeniero y filósofo y es autor del libro De aprendiz a maestro, que es el libro que vamos a estar pues hablando un poco de él hoy, ¿no? Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Bárbara, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo y agradecer a La Pluma, agradecer a las personas que están con nosotros, ¿no? De tener esta entrevista, ¿no? Estaba bastante emocionado, se nos hizo bastante extensa, creo. Tuvimos algunas Sí, interrupciones que esta no. entrevista en realidad tenía para hacerse también hace un par de semanas, pero bueno, por cuestiones de salud de ambas partes, se comenzó a posponer en diversas ocasiones y justo ha coincidido con la última entrevista del año, así que lo ha hecho súper especial, ¿no? Creo que sí, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La ha hecho súper especial, creo que para todos, ¿no? Para mí es muy importante estar con ustedes y con el público que me pueda ver, que me pueda escuchar también, ¿no? Gracias a ti, Bárbara. No, no te preocupes, este espacio es para autores como tú que quieren compartir pues ese conocimiento que tienen, esas experiencias, esas historias y nosotros estamos más que felices de poder brindarles este espacio y compartir con ustedes. Omar, quisiera para empezar que me cuentes un poco de quién es Omar Landeo. Ya, bueno, en verdad esta pregunta es una pregunta bien sencilla de plantearla, ¿no? Pero al mismo tiempo es una pregunta bastante profunda, ¿no? Recuerdo mucho que Sócrates, por ejemplo, cuando quería desnudar el ser o el yo de las personas, siempre empezaba preguntando esto: ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, cuando Sócrates planteaba esta pregunta, quizás no quería tener una respuesta exocéntrica de la persona, es decir, de todo lo que rodea al yo, sino más bien de la esencia del yo, ¿no? Y quizás con este pequeño preámbulo lo que yo quisiera decirte, no quiero explicarte todo lo que rodea a mi yo, sino quisiera explicarte lo más esencial de mi persona, quién soy yo, ¿no? Y yo particularmente creo que soy un hombre práctico, soy un hombre práctico y creo decir práctico porque pienso de que aprendí a través de la vida que de la simpleza, de lo simple que podemos ver las cosas y la realidad, podemos entender la complejidad de la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me considero un hombre práctico. También me considero un hombre de voluntad férrea, de voluntad fuerte, de voluntad permanente, ¿no? Entendí que la voluntad moviliza normalmente el pensamiento y la manera de actuar de la persona, ¿no? Los seres sin voluntad, pues, serían como los objetos inertes, ¿no? Entonces, también me considero un hombre de mucha voluntad, ¿no? Pero no solamente eso, sino que pienso que también soy un hombre optimista. Soy un hombre optimista porque pienso que la vida es una bondad y que nacemos para disfrutar de ella, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y quién es Omar Landeo? Yo te diría que soy un hombre simple, soy un hombre práctico, soy un hombre optimista y soy un hombre que tiene voluntad de hacer las cosas, ¿no? Ese es Omar Landeo, finalmente, ¿no? Qué bonitas palabras, qué bonitas, bueno, qué bonitas palabras con las que te defines y esa seguridad con la que los dices que
pues no titubeas ni un momento, la tienes bastante clara y creo que eso también viene ya acompañado del trabajo que se estaba haciendo durante mucho tiempo eh, con estas preguntas que el ser se hace, que uno mismo se hace de lo que vamos a hablar también más adelante, ¿no? Así es, Bárbara, creo que estamos en eso. Mira, Omar, yo quisiera saber también qué mensaje o enseñanza es la que tú deseas transmitir cuando escribes, sobre todo hablando de este libro que has publicado. Creo que el mensaje en la que se basa mi obra fundamentalmente está ligado a la persona y el valor que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Creo que es importante hacer consciente que el ser humano, que para el ser humano la vida es un regalo, la vida es una oportunidad que tenemos de existir, ¿no? Y que finalmente, pues, detrás de esta oportunidad de la vida están, pues, los desafíos, las frustraciones, las satisfacciones que nosotros tenemos, ¿no? Deseo transmitir que la vida, en la vida la felicidad es una opción, ¿no? Y digo esto porque creo que cuando nosotros nos hemos cruzado a lo largo de nuestras experiencias con muchas personas, a veces vemos que muchas personas están permanentemente frustradas, permanentemente malhumoradas, permanentemente desdichadas, ¿no? Y creo que desde muy joven entendí que la vida es una oportunidad, ¿no? Y creo que si tomamos con esta óptica de oportunidad, la frustración, los desafíos, las caídas, van a formar parte de un crecimiento individual del ser humano, ¿no? Entonces creo que con ese concepto pienso que concretamente que es importante, el mensaje de vida es ser feliz, ¿no? Es tener la vida como una oportunidad, Bárbara, ¿no? Claro, porque al final, pues, como tú dices, ¿no? Ser feliz es una opción y nosotros nos podemos despertar cada día decidiendo ser feliz, Así, porque tal vez hoy día yo estuve amarga, pues mañana no tengo por qué estarlo. Yo tomo la decisión de en qué momento quiero cambiar y a pesar de que eso pueda demorar un poco, porque también pues hay cosas que influyen, pero la decisión influye demasiado también en quién vas a ser tú en el siguiente día, en las siguientes horas, durante todo tu día y así, ¿no? así es, Bárbara, ¿no? Y quizás ahí justamente vamos a ir entrando a tres facetas o tres fuentes que las que yo tengo de poder plantearme, o sea, construir esta felicidad. Y una de ellas creo que es el pensar, ¿no? El saber pensar nos permite despercudirnos del sufrimiento y despertarnos de la ingenuidad, ¿no? Pensar nos sirve para liberarnos de los dogmas, de las creencias y de todo aquello que esclaviza nuestra mente y robotiza nuestro ser, ¿no? Esta es una frase que yo ponía en mis libros, en los mensajes que siempre mando, ¿no? Y creo que finalmente nos quedamos con este mensaje final de que la vida es una oportunidad y no hay que desperdiciarla, ¿no? Venimos al mundo a ser felices y no a sufrir concretamente, ¿no? Claro, justo con lo que estás diciendo de pensar y que nosotros podemos tomar las decisiones que querramos, podemos ser felices, podemos decidir qué camino tomar, me haces recordar que justo hoy día yo estaba leyendo y encuentro una lección, por así decirlo, donde había un hombre que explicaba que agarraba una gallina y la gallina le comenzaba a sacar las plumas estando viva y la gallina estaba desesperada y sangraba, ¿no? Y después le soltaba la gallina y agarraba un puñado de maíz y se lo ponía y la gallina regresaba a él porque actuaba por instinto, Wow. porque era simplemente lo que sabía que era comida y estaba ahí. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, que tenemos ese poder de pensar, de elegir, de discernir, ¿no? Así es, Bárbara. Completamente de acuerdo. Creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? El tema de la gallina, ¿no? El tema es, y quizás más adelante lo vamos a desarrollar, una de las áreas en las que debemos trabajar es el inconsciente de la persona, ¿no? Porque a veces cuando te decía yo que
ser feliz depende de cómo trabajas tus creencias, cómo trabajas tus dogmas, cómo trabajas tus pensamientos afirmados, ¿no? Porque finalmente el inconsciente, o sea, donde se almacenan todos estos pequeños chips de maneras de ser o de actuar, no es que estén mal, sino que nos sirven también para defendernos en la vida, ¿no? Pero significa también que hay que saberlos revisar y hay que saberlos transformar, porque en ciertos momentos estos chips ya no tienen validez ni vigencia. Entonces, para ser feliz necesitamos reestructurar estas formas de ver la vida concretamente, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y cuéntame, ¿cómo así llegas a este mundo de la autoayuda? Porque, pues como dijimos al comienzo, ¿no? Tú eres ingeniero y luego escritor y filósofo. Es una combinación un tanto extraña, pero interesante. Sí, es bien curioso esto. Y cuando tocas el tema de ser ingeniero, normalmente el ingeniero es un hacedor, es un hombre práctico, es un hombre pragmático, ¿no? Pero quizás en el desarrollo de mi experiencia profesional me di cuenta de que cuando uno termina siendo pragmático, termina siendo cientista, o sea, dedicado a la ciencia, a las técnicas, se va dando cuenta que la esencia de la vida está un nivel más allá del pensamiento pragmático y el pensamiento científico, quizás, ¿no? Y está en ese pensamiento en la que uno ya entra a la esfera de la filosofía, ¿no? Y con la que entramos inicialmente, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Pero no dices, yo soy ingeniero, bueno, eso es lo que haces, o sea, es lo que has aprendido a saber hacer, pero no eres tú ese de ahí, No es lo ¿no? que te define. Así es, así es. Entonces, cuando yo intento o entro a este mundo de la autoayuda concretamente, creo que fue instintivo y diría intuitivo de alguna manera, ¿no? Porque desde muy niño, eh, como todos creo, siempre tratamos de sobrepasar los límites, ¿no? A pesar de que cuando tú dices voy a sobrepasar los límites, puedes sentirse un poco provocador en una sociedad de reglas como las que vivimos, ¿verdad? Y una sociedad de reglas nos dice, oye, tú no puedes hacer esto, tú debes hacer esto, tú no puedes hacer más allá de estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero no iba a este tipo de quebrar las reglas, ¿no? Sino pasar los límites iba más que todo al tema de la superación del individuo, es decir, cómo me sobrepaso a mí mismo, concretamente, ¿no? Entonces, yo entendí de muy pequeño, por ejemplo, cuando jugaba pelota, entendí que había uno que jugaba mejor la pelota que yo, ¿no? Y cada vez que intentaba superarlo, me frustraba, ¿no? Quizás la ansiedad de ser mejor que él me llevaba pues a un estado de frustración, ¿no? Cuando entré al colegio entendí que pues no era el mejor estudiante ni el más intelecto de todos, ¿no? Porque había uno o había dos, ¿no? Y cada vez que me intentaba comparar con él me terminaba frustrando, ¿no? Entonces creo que en ese caminar desde pequeño hasta muy adulto, hasta los 18 años que iba desarrollando, trataba, mi mente trataba de reflexionar, ¿no? De estas frustraciones, ¿no? Y ahí entendí una frase muy interesante que quisiera compartirla con todos ustedes, ¿no? Supe diferenciar que qué es ser el mejor y que es muy distinto de ser, o sea, ser el mejor es muy distinto, claro, ser el mejor es muy distinto de querer ser el mejor de los demás, ¿no? Es decir, ser el mejor es una comparación contigo mismo, ¿no? Y ser el mejor significa compararte con los demás para superarte en lo que tú tienes con los demás, ¿no? Entonces yo creo, de mi manera muy singular de pensar, de que nosotros estamos en una lucha permanente, pero con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si tú logras superarte a ti mismo, vas a proyectar posteriormente una superación alrededor de los demás, ¿no? Entonces creo que la competencia no es en buscar adversarios fuera de uno mismo, sino es buscarte como un adversario para que tú puedas ir superando en los diferentes campos que tú tienes, ¿no? Y quizás ahí me llega tú contaste la anécdota de la gallina, ¿verdad? Y yo te cuento una que la encontré hace muy poco en internet, que decía de que los indígenas americanos, concretamente, ¿no? En los Cherokee, dice que un anciano le contaba a su nieto y le decía lo siguiente, ¿no?
le decía, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos, le decía, ¿no? Uno de ellos es el lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad, y el otro lobo es el de bondad, amor, alegría y compasión, ¿no? Entonces, al terminarle el relato, el anciano, el nieto, en unos minutos de pensamiento, le preguntó, ¿no? Después de lo que le había contado el abuelo, y le dice, y dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará? ¿No? Y entonces, y el abuelo dijo, ganará el lobo a aquel que tú alimentes. Entonces, con esto me queda mucho más claro que en lo personal creo que nosotros vamos a vivir permanentemente en una lucha interna, ¿no? De los dos lobos, ¿no? Y que saber alimentar a uno y saber educarnos en una de estas posiciones es las que nos va a permitir ser diferentes, nos va a permitir ser felices, es ver la vida como oportunidad concretamente, ¿no? Claro que sí, encontrar un balance en la vida, ¿no? Un Sí, poco, pues, de todo, porque uno no puede ser simplemente totalmente bueno o totalmente malo. Hay muchas cosas que influyen, que se juntan y forman, pues, quién eres como persona al final, ¿no? Lo que tú me dices es bastante cierto, es muy bonito. Pero ¿de quién viene toda esta inspiración? ¿Quiénes han sido esas personas que te han inspirado a ti a entrar a este mundo de la filosofía? de acuerdo. Una pregunta bastante interesante y quizás la respuesta es de quién viene. Normalmente tendríamos que ceñirnos a personajes o a personas, ¿verdad? Pero yo Ujú. creo que mis fuentes de inspiración normalmente no han sido las personas, sino los hechos, ¿no? Ujú. Entonces, a veces son cosas un poco difíciles de explicar ello, pero es como cuando tú vas a un manantial y bebes, recoges el agua en un vaso y bebes, ¿no? Para satisfacer una sed, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, este es el agua, sí, pero la pregunta de la fuente, del origen del agua, es la que debiéramos conocer concretamente. ¿De dónde viene este manantial? ¿Qué es lo que originó este manantial? ¿Por qué yo tengo el agua ya en versión terminada en este vaso concretamente, ¿no? Entonces, yo me refería a esto, a los hechos concretos que he venido, que son parte de mi experiencia, y podría decir que, por ejemplo, de pequeño, uno de mis mayores, de mis mayores dificultades o desafíos que tenía que vencer era la interrelación con las personas, con los niños, ¿no? Es hacerme parte del grupo, ¿no? Es caer bien en el grupo concretamente, ¿no? Es como liderar un grupo, ¿no? O cómo relacionarme con otro líder, ¿no? Entonces yo entendía que de esas relaciones a veces uno terminaba un poco frustrado, ¿no? O sea, mis satisfacciones terminaban con frustraciones concretamente, ¿no? Entonces, en ese momento yo entendí que yo luchaba permanentemente con mi inconsciente, ¿no? O sea, las formas de saber y hacer que ya había heredado, que ya tenía en mí, ¿no? Entonces, en ese punto yo podría decirte que uno de las fuentes de mi inspiración es estas frustraciones que yo las encontraba y que su fuente era el inconsciente concretamente y que tenía que trabajarlas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a estas frustraciones internas, encuentro ya a los 18 años, aproximadamente, o los 17, ¿no? Encuentro que había un libro que se llamaba Tus zonas erróneas, ¿no? No sé si tú las habrás leído esa, ¿no? Pero Sí, sí, fue sí. mi primer contacto, mi primera introducción a entender que todos teníamos un inconsciente que habíamos que trabajarlo, ¿no? Y en esta de Tus zonas erróneas, que es de Wayne Dyer, ¿no? Un psicólogo y escritor, explica claramente, ¿no? Que en nuestra mente anidan creencias, pensamientos, emociones que contienen ciertos errores de percepción, ¿no? Y en la medida que los podamos identificar, que ya no están adecuados a un tiempo ni a un modo de vida, entonces necesitamos comenzar a transformarlos y corregirlos, ¿no? La otra fuente de mi inspiración era, a veces quería lograr objetivos concretos, ¿no? Por ejemplo, ingresar a la universidad, por ejemplo, desarrollar un proyecto, ¿no? Y ya me daba cuenta que además del inconsciente, tenía otras cosas que tenía que desarrollar. Es decir, por ejemplo, cómo planificaba el tiempo, cómo me movía en el espacio concretamente, ¿no? Cómo entendía ciertas conductas para que pudieran trabajar
en pos de un proyecto que tenía, ¿no? Entonces, en ese momento entendí que también nosotros teníamos otra fuente, y la otra fuente era el consciente, ¿no? Y el consciente, distinto al inconsciente, tenía que ver con la estrategia, con el pensamiento, tenía que ver con la planificación concretamente, ¿no? Entonces, yo en ese momento, yo recuerdo que una de mis mayores aspiraciones era irme a Francia, ¿no? A hacer mis estudios, muy muchacho, muy joven, y tenía muchas dificultades. Normal, nada es fácil en esta vida, finalmente, ¿no? Entonces, creo que a las dificultades que yo presentaba, que ya no estaban en mí, sino en el entorno concretamente, ¿no? Entonces, yo leí el libro que se llamaba El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Y entendí con este libro que hay un espacio para la planificación y la estrategia, que es parte del ser humano y de su desarrollo concretamente, ¿no? Entonces, quizás ahí estaba la otra fuente de mi inspiración concretamente, ¿no? Y finalmente, la última fuente de mi inspiración, digo finalmente porque creo que hay varias fuentes de inspiración, era qué moviliza, o sea, qué te inspira a lograr las cosas, cómo tú puedes hacer cosas concretamente, ¿no? Y ahí yo pude descubrir el poder de la voluntad, ¿no? Creo que la voluntad es un poder magnífico que tenemos todas las personas y que en la medida que la podamos desarrollar, en la medida que la podamos entender, en la medida que podamos movilizar nuestra voluntad, creo que podemos lograr todas las cosas que deseamos, ¿no? Y en ese momento yo leí bastante a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, que es un filósofo también, ¿no? Y escritor, ¿no? Y él hacía una analogía que se me quedó muy claro cuando tenía los 18 años y decía, dice, cuando le preguntas tú le preguntas al mono qué quiere ser, le dice que el mono quiere ser hombre. Y cuando le preguntas a un mono al hombre qué quiere ser, dice el hombre quiere ser superhombre, ¿no? Entonces, yo entendí ahí que el sentido de la superación y de la evolución, del cambio, de la transformación es permanente, ¿no? Entonces, es la voluntad la que nos mueve concretamente, Bárbara, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y al final esa voluntad también fue lo que te llevó a poder publicar tu libro de aprendiz a maestro, ¿verdad? Sí, Bárbara, es cierto, ¿no? Mira, Bárbara, justo antes de entrar a la entrevista conversábamos un poco y te decía qué difícil es, en primer lugar, qué difícil es escribir y después qué difícil es publicar también, ¿no? Las preguntas normalmente que alguien se hace, y a veces conversaba con unos amigos, me decían, yo quisiera publicar un libro, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos nosotros es si lo que pensamos sirve, ¿no? Si nos van a leer. Y a veces te quedas en el intento porque dices, no, creo que me lean, mejor no publican, ¿no? Entonces yo a todos aquellos amigos que nos están viendo, yo les diría, todos tenemos una riqueza interna, todos tenemos que contar y qué decir, ¿no? Y que si están escribiendo un libro, están escribiendo una poesía, están escribiendo o redactando algo, que saquen a relucir su manera de pensar, ¿no? Que es muy importante para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que en este libro de Aprendiz a Maestro, es un libro, es una suerte de un ensayo de corte filosófico, ¿no? Que me permitió a mí centrar principalmente en mi manera de pensar, ¿no? Es decir, centrar mi pensamiento, por ejemplo, en lo que consiste, cuáles los ejes centrales de la vida, ¿no? O sea, qué es el hombre, ¿no? La naturaleza, cómo explico la naturaleza, cómo explico el espacio y el tiempo, ¿no? Cuál es la esencia del ser, ¿no? La filosofía como sabiduría, dogmas y creencias, ¿no? La perfección y la superación, la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, creo que me puse un desafío bien difícil, porque quizás escribir una novela o una historia que hubiera podido desencadenarla, coger un hilo conductor y contar la historia de un hombre que, por ejemplo, surge en la vida y que tiene sus vicisitudes y triunfa finalmente, debe tener sus dificultades también, ¿no? Pero quizás el ponerme como desafío, centrar una manera de pensar, ¿no? En una sociedad y en una vida donde hay tantos filósofos, hay tantos pensadores, en tratar de darle coherencia a lo que piensas, ¿no? En Dios, en no Dios, en energía, en no energía, en para qué vienes tú a la vida, cuál es el fin de la vida, etcétera, etcétera.
me puso un desafío muy grande en lo que a mí se refiere, a mi manera de pensar. Y creo que este libro de Aprendiz a Maestro me permite centrar. Ahora sí podría decirte que yo ya tengo un pensamiento más centrado con respecto a diferentes aspectos de la vida y los desafíos de la vida concretamente, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y como tú, bueno, más o menos nos has explicado un poco de por dónde va el libro, pero digamos, ¿de qué se trata en sí? Porque es una historia bien bonita, tiene personajes, entonces queremos, vamos a introducirnos un poco más en esta historia y cuéntanos de qué trata. De acuerdo. Este, eh, trata, quizás esta pregunta tiene que ver con la forma de trasladar mi pensamiento en una obra literaria concretamente, ¿no? Y creo que son los desafíos que se encuentran todos los escritores normalmente, ¿no? ¿Cómo hago yo para transmitir mi pensamiento en una obra literaria, ¿no? En ese sentido, como yo tenía que posicionar pensamiento, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la superación del hombre, ¿qué consiste la superación del hombre, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que tuve que enfrentar concretamente era cómo construyo mi obra literaria, ¿no? Para transmitir el mensaje. Y en eso lo que se me ocurrió a mí, ¿no? Concretamente es crear dos personajes. Es decir, son dos personajes, en este caso Hakan y Kukuri, que soy yo mismo, que me pregunto a uno y me explico a mí mismo concretamente, ¿no? O sea, y eso decía yo, ¿es válido o no es válido? Y decía, pues sí, porque me funcionó a mí, ¿no? Entonces, a partir de esos dos personajes, Hakan y Kukuri, que lo recojo yo de las referencias andinas, concretamente, por ejemplo, Hakan, que significa el sabio, el hombre pensante, y Kukuri, el hombre ingenuo, el hombre el preguntón, por decirlo así, ¿no? El que quiere saberlo todo, concretamente, ¿no? Puedo transmitir mensajes concretamente como qué es la vida, ¿no? Qué es, cuál es el origen del mundo, ¿no? A dónde estamos nosotros enrumbándonos concretamente, ¿no? Y quizás de ahí te extraigo un pequeño párrafo, por ejemplo, que me parece muy simpático del libro y que dice, ¿no? Y le dice Hakan a Kukuri, le dice, ¿no? Está en ti, Kukuri, una fragancia vida que es tu esencia, que es lo que es, está y te hace único. Un hálito vital que moviliza tu cuerpo, activa tu mente y enciende tu ser, ¿no? Entonces, si yo recojo esta expresión, dice, en la profundidad del contenido, podría decirte, oye, Kukuri, tú eres un hombre importante, tú eres un ser que has venido a este mundo a ser feliz. Tienes una esencia única que te permite a ti poder enrumbarte en los destinos de la vida, ¿no? Entonces, el mensaje concretamente del libro de Hakan y Kukuri es valorar al ser humano en el contexto de la existencia, en el contexto de la vida y de los seres humanos, ¿no? Es decirte, oye, si tú tienes un fin en este mundo, has venido a ser feliz, no a hacer dinero. En otra parte también hablo del dinero concretamente, ¿no? Sino a ser feliz, que es el fin un poquito que, bueno, todos lo buscamos concretamente, ¿no? Claro, por supuesto. O sea que Hakan y Kukuri son estos elementos claves del libro que le van a dar sentido a toda la historia. Así es, Bárbara. Son estos dos los que me permiten transmitir este pensamiento de ida y de venida entre la pregunta y la respuesta sobre las partes importantes de la vida, la esencia de la vida concretamente, ¿no? No es Claro, difícil. Sí, te escucho, Bárbara. no digo, es como estarte viendo en un espejo haciéndote preguntas. Así es, concretamente, ¿no? Y son preguntas que no deben tener respuestas tan grandes tampoco, ¿verdad? Porque si no son agotadoras y cansan. Son preguntas, creo que en párrafos cortos me permito ir transmitiendo, ¿no? Concretamente, esencia del libro, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Por, por qué tú decides abordar la filosofía desde este punto
o desde esta perspectiva del mundo andino, porque hablamos de Hakan y Kukuri como elementos o personajes rescatados pues de la cultura, ay, se me fue la palabra. Andina, Sí, Inca. de la cultura andina, se me fue la palabra, pero están rescatados de la cultura andina y tú decides pues que este libro, a pesar de ser de autoayuda, de reconocimiento, filosofía, se sitúe pues en personajes que, digamos, no es muy común ver esa mezcla en un libro. Así es. Mira, Bárbara, ahora es muy común de repente poder tener en el mercado, ¿no? El mercado, por decirlo así, el mercado de la literatura, eh, muchos libros de la filosofía occidental, ¿verdad? Y muchos otros que se recogen de la filosofía oriental normalmente, ¿no? Podemos hablar desde Buda y otros filósofos orientales hasta filósofos occidentales, ¿no? Que han enfrentado concretamente los desafíos de la cultura, de la vida y de la existencia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una deuda con nuestra propia cultura, ¿no? Hace poco, a la introducción de la entrevista, conversamos un poquito de estos nativos americanos, ¿no es cierto?, del lobo blanco y el lobo negro. Y si tú te das cuenta, en una manera tan simple, en unos personajes o unos seres que habitan de tu entorno y en el entendimiento de la bondad y la maldad como parte de la vida, el anciano le transmite a su nieto un mensaje, ¿no? Y le transmite un mensaje de decirle, oye, todos tenemos esas semillas en el alma, pero ¿y quién gana? Es como tú alimentas. O sea, en otras palabras le dice, oye, todos tenemos esto, no te sientas mal. Somos buenos y somos malos también, ¿verdad? Pero tú vas a tener que decidir en cómo alimentas, ¿no? Esa semilla que te permita ser mejor persona, ser mejor ser humano concretamente, ¿no? Entonces, yo creo concretamente que en la cultura andina, ¿no? Hay una fuente de aprendizajes, de referencias, hay un gran cúmulo de conocimientos que deben ser valorados, ¿no? Entonces, cuando yo veía y leía, bueno, he leído bastantes libros sobre de autoayuda, de filosofía oriental, occidental, ¿no? Y me puse a explorar también sobre la cultura inca, o sea, si hay textos que rescatan esa filosofía andina, del amor a la tierra, a la Pachamama, del amor al Dios, tenían su Dios Inti, ¿no? Rescatamos cómo vivir en sociedad, por ejemplo, cuando te daban estos de la mayuya, la maqueya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo y sentí que era importante reivindicar un poco, ¿no? La filosofía andina, ¿no? A través de mi libro y mi texto, de entender la vida, ¿no? Claro que habría que darle cierta coherencia, porque si nosotros entendemos, por ejemplo, los andinos no tenían un dios como el dios occidental que tenemos nosotros, ¿verdad? Ellos tenían una relación distinta con el universo, ¿no? Por eso tenían el sol, la luna, los astros, ¿verdad? Una manera de entender la vida, ¿no? Entonces, esa coherencia es la que me envuelve a mí en el entendimiento de la naturaleza, de la existencia, y es la que yo rescato con Hakan y Kukuri, ¿no? Y es por eso también que en el texto del libro, que creo que tú lo has podido observar, ¿no? Que lo veo ahí, creo que lo puedo mostrar, se ve pues Sí. a Hakan y Kukuri, ¿no? En los Andes, ¿no? Y de ahí proyectándose, es un haz de luz que se proyecta hacia el universo concretamente, ¿no? Entonces creo que tiene una coherencia en lo que yo pienso, en la filosofía andina y el mensaje que quiero transmitir. Que finalmente, Bárbara, te podría decir que puede ser filosofía oriental, filosofía occidental, filosofía andina, pero creo que el mensaje es bien simple, ¿no? Hay que ser buenas personas, ¿no? Hay que luchar con nosotros mismos para poder superarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese es el mensaje concretamente, Bárbara, ¿no?
Básicamente es un libro de preguntas y respuestas Así es. hecho historia, ¿no? Y que, pues yo creo que al leerlo nos va a ayudar también a preguntarnos aquellas cosas que tal vez no se nos han ocurrido y responder aquellas cosas a las que no les encontrábamos respuesta, Sí, ¿no? sí, Entonces, pues de alguna manera. eso te va a abrir para comenzar a preguntarte más cosas, porque es parte pues del ser humano, uno se pregunta constantemente cosas y a veces le encontramos respuestas, a veces no, o a veces hay muchas respuestas para una misma pregunta. Entonces es bueno también Así es. ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las demás personas y luego pues bajo el pensamiento crítico tomar decisiones o decir yo me quedo con esta versión porque es la que más me parece cuerda o es la que más se identifica conmigo. Así es, Bárbara. Creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Una de las virtudes que tenemos los seres humanos debe ser la tolerancia, ¿no? Y tolerancia no significa que las cosas se hacen de una manera solamente, ¿no? Sino que puede haber un abanico de posibilidades Sí. de reflectar, ¿no? La vida para hacerlas de diferentes maneras, ¿no? A veces nuestra sociedad, sobre todo la peruana, tiene un poquito de rigidez en entender las cosas, ¿no? O es así o no estás conmigo finalmente, ¿no? Creo que eso culturalmente yo lo aprendí mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? En Francia, estudié muchos años allá en Francia y entendí que la tolerancia es una de las virtudes del hombre. Hay que saber entender en pensamientos religiosos, en pensamientos políticos e incluso hasta pensamientos deportivos también, ¿no? O sea, hay que ser tolerante, hay que saber convivir, ¿no? Porque finalmente creo que el fin del hombre es, y lo que busca transmitir el libro, es la superación y la felicidad concretamente, ¿no? Y la superación y la felicidad no está pues en los aspectos negativos de la naturaleza humana, sino está en la perfección permanente del ser humano, ¿no? Creo que eso va por ese punto de vista, ¿no? Claro, porque al final también un tema de tolerancia, pues tampoco es, ah, ya, yo soy tolerante porque te voy a permitir hacer eso, así me esté molestando, pero bueno, ya hazlo. No, sino que la tolerancia va más allá de eso, es también dar confianza, ¿no? Dar un Así, voto de confianza a las demás personas para que puedan hacer algo que de repente no está hecho a nuestra manera, pero permitir que suceda y delegar también, ¿no? así, Y aceptar que no todo, que no podemos hacer todo nosotros y que hay más formas de hacerlo que la que nosotros nada más vemos, ¿no? Hay muchos caminos y todos conducen a Roma, así es, ¿no? así es. En el Imperio Incaico decían, todos los caminos conducen al Cusco, ¿no? Y no deja de ser cierto, porque si tú ves el Capac Ñan, que es el gran desarrollo vial del Imperio Inca, que venía desde Chile y que cruzaba toda Argentina y llegaba hasta Bolivia, es toda una maravilla de la comunicación andina, ¿no? Tantos, te vas a dar cuenta que todos llegaban al Cusco. Ese era el ombligo y el centro del universo desde Claro. la perspectiva, ¿no? Por eso es curioso, ¿no? Tú me das una frase que dice, todos los caminos llegan a Roma, y es verdad, era así, pero acá en el Cusco yo te podría decir que ahora quizás lo puedas cambiar, todos los caminos llegaban al Cusco y es verdad, Es ahí estaba diseñado el mundo aldido y la riqueza que ellos tenían. es verdad, o sea, al final, como te digo, todo todo converge, ¿no? Hay diferentes caminos que puedes tomar para alcanzar diferentes metas, objetivos, para llegar a algo que quieres hacer. Y no es que un camino esté bien y el otro está mal, son diferentes y bueno, pues uno tiene que ir por donde uno siente que está no quiero decir que en su zona de confort, porque no siempre es bueno eso, ¿no? Pero donde uno se siente más cómodo tal vez. Y hay momentos en los que nos tocará no ir por donde nos sentimos más cómodos, sino arriesgarnos algo más y de repente sorprendernos con lo que nos depara el futuro, ¿no? Sí, yo creo que esa es el fin supremo, ¿no? Yo finalmente creo que ese es el fin que tenemos todos.
Sí, mira, justo ahorita estoy viendo acá un comentario de José Luis Murillo Solís para darle sentido a nuestra vida, ¿no? Para cada persona hay una frase en cualquier libro esperándonos para darle sentido a nuestra vida. Y es verdad, cada libro que nosotros leemos, pues algunos nos marcan y otros no, pero siempre hay uno que al final de nuestra vida recordamos como aquel libro me enseñó algo o me gustó o tenía algo especial, ¿no? Y yo estoy segura que muchas personas van a poder encontrar una frase que tal vez les pueda hacer cambiar la forma de ver su vida o cambiar el camino por el cual están yendo o repensar también las cosas leyendo pues de aprendiz a maestro, ¿no? Nosotros queremos compartir hoy día el enlace de Omar para que puedan comprar el libro. El libro se encuentra disponible en Amazon y yo les estoy dejando el link en los comentarios para que puedan entrar y adquirirlo. Es un libro que está al alcance del bolsillo y yo estoy segura que van a poder encontrar respuestas, cuestionarse ustedes mismos y lo van a disfrutar. Y sobre todo, creo que es un muy buen libro para empezar un muy buen año. Así que yo les recomiendo entrar a Amazon hoy día, mañana, compren el libro, léanlo y en una hojita, pues comiencen a hacerse ciertas preguntas y a plantearse ciertas metas para el próximo año y armar como un plan a seguir, ¿no? Yo creo que van a converger bien las cosas y se va a dar una situación muy bonita que cada uno pues va a tener consigo mismo al poder leer este libro. Sí, pero gracias. Sí, yo creo que la intención siempre ha sido esa, ¿no? Y es grato lo que tú dices porque me he podido encontrar con algunas personas, ¿no? Pues, viajo bastante como ingeniero, recorro el país de diferentes lugares y he podido encontrarme con satisfacción y creo que es verdad, no soy un gran vendedor de libros, ¿no? Creo que no me he hecho millonario ni rico con tantas ventas de libros y quizás la satisfacción económica pues no es grande, ¿no? Pero creo que simplemente con una pequeña frase de una persona que haya leído el libro y que me diga, oye, yo entendí esto y me agradó, yo vi esto y me ayudó, yo creo que eso, creo que ahí sí soy bastante emocional, ¿no? Me llena mucho, sinceramente, ¿no? Y creo que eso tiene un gran valor. Eso está fuera del valor monetario del mercado de valores, concretamente, ¿no? Para mí tiene mucho significado, ¿no? Y yo espero que puedan adquirirlo y, bueno, puedan disfrutarlo también, ¿no? Sí, y además de eso tenemos una sorpresa para todos los que nos están viendo. Omar hoy día nos está sorprendiendo regalándonos 3 libros. Me imagino que con su autógrafo, ¿no, Omar? Claro que sí, Bárbara. Claro que Sí, sí. sus libros Escríbame, con su... El libro de aprendiz a maestro autografiado por Omar para poder participar del concurso o digamos obtener un ejemplar autografiado, lo único que tienen que hacer es escribirnos a el inbox de la página de la pluma. Ingresan, nos mandan un mensajito y a las 3 primeras personas que nos estén mandando el mensaje se les hará llegar el libro de aprendiz a maestro a la puerta de su casa y autografiado. ¿Qué más queremos? Es una súper noticia para el día de hoy. Aquellos que estén súper interesados pues en leer este libro, en querer cambiar un poco o preguntarse o responder algunas preguntas que tienen en la mente o simplemente que desean leer por el simple placer de leer, pues aquí estamos ofreciendo los 3 libros de Omar Landeo. Solamente, como les digo, escríbanos un inbox a la página de la pluma y nosotros nos encargaremos pues junto con Omar de hacérselos llegar hasta la puerta de su domicilio. Y además pues
el que quiere leerlo en digital y tenerlo en su celular puede ingresar a la página de Amazon y ahí lo van a poder encontrar también y llevarlo donde sea, en su celular, no va a haber ningún problema, o leerlo incluso desde la computadora. Yo desde acá estoy viendo que al menos ya hay algunos que quieren participar, así que apúrense y escriban a la página de La Pluma para que no se queden sin su ejemplar. Omar, yo sé que el tiempo nos está quedando corto, pero no me quiero ir sin antes preguntarte cuáles son los proyectos que vienen este año. De acuerdo, Bárbara. Mira, fiel a mi manera de ser, a mi manera optimista de ver la vida, ¿no? Yo ahora he iniciado un doctorado, el segundo doctorado prácticamente, ¿no? Tengo un doctorado ya en geografía, que es la ingeniería geográfica a la rama que me dedicaba, que lo terminé en 2009, ¿no? Y ahora, hace un año atrás, emprendí nuevamente un segundo doctorado en filosofía política, ¿no? Entonces, entre los proyectos que tengo, que va a copar un poco mi vida académica, que es a la que me dedico también, es poder terminar en el doctorado de filosofía política con la tesis respectiva, ¿no? Que es la teoría del poder, ¿no? Para la gobernanza territorial, ¿no? Y lo otro, en la parte literaria, que en verdad estoy fascinado de escribir, verdaderamente. A veces me voy a un lado, a un costado y estoy escribiendo permanentemente, y dicho de paso, los invito a visitar mi página web Omar Landé Orozco. Van a encontrar muchas historias, muchos escritos que están relacionados con lo que estamos conversando hoy, ¿no? Creo que les va a gustar, ¿no? Me visitan pocos, pero creo que ahora motivándolos un poco me van a visitar un poco más en esta página. Omar Landeo Orozco, mi página de Facebook, ¿no? Entonces, el siguiente libro que pienso escribir es El consecuente de aprendiz a maestro, donde planteo la filosofía. Esta se llama El arte de ser un guerrero. El arte de ser un guerrero va a centrarse concretamente en la segunda fuente de inspiración que yo tenía, ¿no? Que hablábamos, que la conciencia, ¿verdad? La conciencia que tiene que ver con el arte de planificar, con el arte de la estrategia, con el arte de entender las conductas, ¿no? Entonces, el segundo libro que estoy planteando es El arte de guerrero, ¿no? Que consiste básicamente en poder articular, dice, los elementos fundamentales de la naturaleza física, ¿no? Que tiene que ver con el espacio y con el tiempo, y de la naturaleza humana con los comportamientos normalmente de las personas para lograr objetivos, ¿no? Entonces, eso es, ya tengo un esquema de toda de este texto, lo tengo bastante desarrollado, lo tengo en mente, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de que me dé un tiempo para comenzarlo a escribir, ¿no? Concretamente, El arte de ser un guerrero sería mi próxima obra literaria, concretamente, que puedo ofrecerles a ustedes, ¿no? Desde acá, los amigos de La Pluma, tus amigos de La Pluma, te deseamos la mejor de las vibras para que puedas terminar ese proyecto, para que pueda ver la luz y sobre todo para que le vaya muy bien. Yo estoy segura que este año va a ser sorprendente y que te va a ir muy bien, y yo creo que nos vamos a volver a encontrar en una de estas entrevistas pronto, pues, para hablar del arte de ser un guerrero, ¿verdad? Nos vamos a juntar nuevamente para poder conversar. Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Ayúdame. Gracias por haber estado con nosotros hoy día, por haber compartido este momento contándonos acerca de tu libro y pues por darnos un espacio para conocerte no solamente como persona, sino como autor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro último invitado del año también. Y no me quiero ir sin antes volverlos a invitar a que puedan adquirir el libro en la página de Amazon. Ya tienen el link en los comentarios, y también escribirnos al inbox para poder
obtener los 3 ejemplares, uno para cada persona, evidentemente, uno para cada persona, y hacérselos llegar a su casa debidamente autografiado. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Gracias, Bárbara. Para terminar, agradecerles a todos ustedes. No quería terminar, también veía el comentario de Gustavo Blanco. Gustavo es un amigo mío del colegio, ¿no? Ahora él está radicando en Estados Unidos, ¿no? Y saludarlo a Gustavo y también desearle éxitos él está emprendiéndose como escritor también, ¿no? Tiene un gran potencial, es un gran potencial de escritor, ¿no? Y saludarlos a todos ustedes, desearles un feliz año, ¿no? Y nuevamente espero ser una persona de inspiración, espero ser una fuente de motivación para todos, haber transmitido mi mensaje, ¿no? Creo particularmente, pienso que la vida es una oportunidad, ¿no? Hay que saberla aprovechar y hay que disfrutar y hay que ser felices. Para eso hemos venido a este mundo, ¿no? Gracias, Bárbara. Así, así es. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros de nuevo. Siempre agradezco infinitas veces porque de verdad es un placer y es una bendición poder contar con personas como ustedes que comparten con nosotros y que nos ayudan a que esta comunidad crezca día a día. Es un momento especial del año para agradecer todo lo bueno que nos ha pasado y para rendirle cierto homenaje a aquellas personas también que se fueron, que ya no están con nosotros. Hace un año pesado, un año complicado para algunos, buenos para otros, que pues vieron la oportunidad de poder hacer algo, ¿no? Y salir pues bien librados de lo que ha pasado, personas que se han recuperado. Esto es más que nada un mensaje de esperanza, un mensaje de agradecimiento y de bienvenida al siguiente año de parte de todos los amigos de La Pluma. Estamos sumamente agradecidos, somos ya casi 10,000 seguidores en Facebook y si esto no hubiera sido posible sin todos ustedes que nos están escuchando, que están compartiendo con nosotros y por supuesto sin ustedes los autores, que son la clave, son el elemento esencial de todas estas entrevistas y de todo este contenido educativo que estamos brindando para que otros colegas autores pues puedan seguir creciendo. Yo espero, a nombre mío y a nombre de Mauricio, que somos parte de La Pluma, que tengan un excelente año 2021, que sigan creciendo, que no tengan miedo a arriesgarse, que publiquen sus libros. Hay diferentes maneras de hacerlo. Si tienen algún proyecto pendiente, tomen la decisión, háganse un tiempo y publíquenlo. Y si tienen algún otro tipo de proyecto, también háganlo. Es momento de dar el siguiente paso porque este año pues nos ha abierto los ojos a muchos y nos ha hecho ver que la vida es así, fugaz, efímera, se va de un momento a otro y a veces nos quedamos sin hacer esas cosas que tanto anhelábamos diciendo lo voy a hacer mañana y pues no lo podíamos hacer. Para todos los que este año la han pasado pues un poco mejor y están bien de salud o han vencido también algún malestar, alguna enfermedad por ahí, que este 2021 sea mucho, mucho, mucho mejor para ustedes y les mandamos un abrazo enorme, enorme de parte de La Pluma y nos vemos el próximo año con más episodios de Descubriendo Autores. Gracias a todos, un abrazo enorme y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Omar. Feliz año, Bárbara, y feliz año a todos. No se olviden que escribir libera el alma y le da libertad al pensamiento, ¿no? Y después son fuentes de inspiración, ¿no? Y Bárbara está bastante inspirada hoy y yo también. Y feliz año a todos y gracias, Bárbara, por la entrevista, gracias a Mauricio y saludos a todos nuestros seguidores. Chao, Bárbara. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Bárbara. Cuídate.